Buenas noches, amante de lo desconocido. Bienvenido a un nuevo capítulo de Relatos del Abismo. En esta ocasión te contaré una siniestra historia. Pero antes de continuar, te recuerdo que tú puedes compartir también tus experiencias o historias de terror a través de mi correo de contacto que está en la descripción de cada video en mi canal de YouTube. La historia que escucharemos a continuación es acerca de una terrible experiencia que estaba experimentando un sujeto en el cual poco a poco escarbaba sus más siniestros recuerdos a través de un limbo. Así que en esta ocasión te contaré el susurro de la muerte. Ni bien desperté, me di cuenta que la noche no había sido para nada placentera. Me sentía perdido, mareado, mientras que un dolor incontenible nacía en mí. ¿Qué demonios estaba pasando? Como pude, intenté enderezar mi torso. La verdad me dolía tanto la espalda que fue un suplicio hacerlo. Es que ese lecho era demasiado compacto y bastante duro, realmente lejos de ser un catre acogedor. Allí no podía ver nada. Estaba oscuro y por momentos entraba una brisa fría que se perdía en la habitación. Pero al bajar mis piernas, me encontré con un árido suelo. Después de eso, todo se volvió un infierno, al punto que las plantas de mis pies ardían como una llamarada. Quise correr, pero el fuerte dolor lumbar lo impedía. Así que opté por gritar como un desquiciado, aunque fue totalmente en vano, ya que nadie parecía escuchar. Desesperado terminé cayendo de rodillas al suelo, llorando como un niño, desconsolado pidiendo clemencia, pero de igual manera nada sucedía. Hasta que desde lejos me pareció escuchar el eco de una tenue risotada. Se asemejaba a la de una niña. Enormemente abrí los ojos, apuntando mi mirada hacia la vacía negritud. Como un efímero tinte, apenas alcancé a vislumbrar una pequeña luz en una cruda oscuridad. Apreté los dientes y salí corriendo hacia aquella luminosidad, soportando el tremendo dolor y el ardor de mis pies. De repente, justo antes de llegar, siento una fuerte opresión en mi frente, tan brusca que me hace caer de espaldas hacia el suelo. Parecía haber chocado contra un paredón. Vuelvo a levantarme y me doy cuenta que la oscuridad se había esfumado. Tampoco me encontraba en aquel horrible lugar. Estaba en un bello día soleado y al parecer en una plaza. Me levanté y comencé a caminar. Se sentía raro. Ya no cargaba con esos dolores tan insoportables. Me sentía feliz. Hice algunos pasos y de pronto vuelvo a oír sobre mis espaldas aquella traviesa risa. Me doy media vuelta y veo a una hermosa niñita saltando en un brincolín. Me acerqué a ella, ya que me pareció extraño que ella esté jugando allí tan sola. Su cabellera era rubia, me recordaba a alguien, pero en ese momento no se me veía quién en mente. Hice 2 o 3 pasos hasta que la pequeña comenzó a gritar de manera alocada. En ese momento veo a un hombre con una navaja saltar hacia el brincolín y atacar a la niña. Su blanco vestido rápidamente se tiñó de rojo y de su boca solo escupía ese líquido rojiento. Esa pequeñita estaba perdiendo la vida por este psicópata serial. Intenté correr en afán de ayudarla, pero no pude hacerlo. Quedé congelado, totalmente inmóvil, en aquel lugar. Ni siquiera pude cerrar los ojos. No quería ver cómo este malnacido
dañaba su pequeño rostro a puntadas. Comencé a llorar mientras ese animal abruptamente se detiene a velocidad sobrehumana. Se coloca frente a mí. Quedé en pleno shock, porque aquel siniestro tenía mi propio rostro. No podía caer del asombro. Estaba petrificado, mientras observaba cómo el radiante sol era cubierto por nubarrones en el cielo, a la vez que la tierra se rajaba, partiéndose en dos, creando un enorme abismo por el cual terminé cayendo otra vez hacia ese mundo oscuro. Allí de nuevo pude sentir aquel ardor y cómo ese calor extremo se apoderaba de mí. Realmente parecía estar pisando sobre brasas encendidas. Caminé, corrí, volví a caminar y así traté de mantenerme por un largo rato. Es que era una tortura deambular descalzo por aquel lugar. Mis pies estaban tan llenos de ampollas que hasta el aroma a piel quemada se podía oler. Estaba resignado. De repente volví a caer, pero era tan fuerte mi cansancio que mis rodillas no aguantaron y golpeé de lleno mi rostro sobre esa arenilla caliente. No lo soportaba más. Solo quería que todo acabara allí. Cerré mis ojos y en mis más recónditos pensamientos apareció como un ángel. ¿Mi esposa? La recordé usando aquel vestido floreado que tanto amaba lucir cada tarde de verano. Más aún cuando salíamos de caminata por la playa. Luego, como un vendaval, comenzaron a llover incontables recuerdos. Desde el día que la conocí hasta nuestra maravillosa noche de bodas. Tal vez sonará como un consuelo de tonto, pero al menos pude esbozar una mínima sonrisa dentro de este infierno. Pero un golpe seco hizo temblar todo a mi alrededor y me trajo de nuevo a la realidad. Abrí los ojos y como pude, despegué mi mejilla del suelo. En la carne propia podía sentir cómo parte de mi piel quedaba adherida en la superficie. Temblaba. Tenía tanto miedo que solo quería escapar de aquel lugar. Hasta que otra vez escuché el potente topetazo marcar el suelo. Allí me di cuenta que realmente no era el único inmerso en aquella oscuridad. De pronto logré captar que algo sumamente pesado cayó cerca de mi ubicación y entre tanta penumbra pude distinguir un bulto que se arrastraba hacia mí. Esa cosa jadeaba de tal asquerosa forma que parecía un animal rabioso. Se acercó tanto que pude sentir su tibia baba rozando mi piel. Me generó tanta repugnancia que comencé a vomitar sin parar. Para ese entonces, el miedo controlaba todo mi cuerpo. No obstante ello, el ente comenzó a treparse como araña sobre mi cuerpo, mientras que con sus manos acariciaba mi pecho. Desarticulado, intenté sacarlo de encima, pero no lo pude lograr. Esa aberración me había paralizado por completo. Empecé a percibir sensaciones extrañas, como un voraz apetito erótico hacia este monstruo. Realmente la situación se había vuelto una locura, hasta que otra vez todo allí se aclaró y mis ojos quedaron atónitos en ese instante, ya que estaba en una habitación de hotel apretando con rudeza los senos de mi esposa, quien descontrolada gritaba de placer mientras lo hacíamos. A esa altura no quería entender más nada. Mi cabeza explotaba que en ese instante solo quería disfrutar. Hacía tanto que no besaba a mi mujer que no sentía su calor, su olor, su transpiración. Me sentía extasiado. En un momento dado comencé a mirarla fijamente a los ojos
y ella a su vez también. Fue justo ahí cuando me pregunté por qué recordaba solo algunos momentos con ella, por qué ya no estábamos juntos. Y fue en ese instante que ella toma mi cuello y con una voz cavernosa me dice: «Porque tú me arruinaste, asesino». En ese instante su rostro angelical se tergiversa de una manera aterradora. Sus perlados ojos ahora eran un par de agujeros negros. Su delicada piel se tornó rugosa y amarillenta, mientras que su refrescante aroma a flores solo era putrefacción pura. Aunque lo más perturbador fue ver cómo su cadavérico cuerpo continuaba con el coito. No paraba, era asqueroso. Comencé a gritar. No le encontraba sentido a nada, hasta que de repente algo me tomó por el cuello y me lanzó hacia un vacío paredón. Solo cerré mis ojos esperando lo peor, pero no. Al abrirlos, me encontraba sentado frente a un enorme pastel. Había muchas personas a mi alrededor, entre ellas mi madre. Sentí un nudo en medio del pecho al verla, luego una sensación de amargura y finalmente paz. Hace tanto que no la veía. Corrí de un salto a ella y la abracé muy fuerte. En ese trajín me di cuenta la falta que me hacía, mientras el fervor de aquel abrazo continuaba. Pude ver un almanaque colgando de la pared. Su fecha marcada llamó mi atención: 11 de septiembre de 1988. Era el día de mi cumpleaños número 7. Pero ¿cómo podía regresar al pasado? No obstante, comencé a sentir un peso muerto sobre mis espaldas. Era tan fuerte que apenas podía mantenerme firme. Era claro que esa descomunal fuerza la producía mi madre. ¿Pero por qué? Empecé a torcer mi cuerpo para poder zafar de ella, algo que de repente terminé consiguiendo después de varios intentos. Pero al hacerlo quedé impactado con la escena. Estaba mi madre arrodillada, llorando desconsolada, sin sus brazos, los cuales colgaban de mis manos. Otra vez entré en shock y comencé a correr sin parar. Tan rápido lo hacía que muy de poco a poco empecé a perder el aire. Tan así fue que en pocos minutos no podía respirar y caí desmayado. Al despertar, observo a un sujeto moreno con chaqueta médica aplicando una especie de suero en mi brazo. Luego giro la mirada hacia otro sector y veo a un grupo reducido de personas mirando a través de un enorme panel vidriado. También había policías y más atrás un hombre alto de traje negro que miraba con insistencia hacia el piso, como queriendo esconder su rostro. Pronto escuché la voz de otro policía, quien parecía estar leyendo un veredicto. A su lado había un cura dándome una bendición. Yo no podía escuchar bien. A esa altura estaba muy mareado y me seguía costando respirar, pero lo poco que pude escuchar fue suficiente. A través de una inyección letal, se estaba dando sentencia de muerte a un sujeto, a quien se le acusaba de quitarle la vida a Melanie Griffin, una niña de 6 años de edad, quien fue hallada sin vida con más de 100 puñaladas en su cuerpo. Alcancé a escuchar también que este sujeto le administró veneno para ratas a su esposa, dejándola perdiendo la vida en una habitación de hotel. Pero lo más perverso fue oír al oficial la lectura de la última sentencia, la misma data que el 11 de septiembre de 1988, el acusado bajo confesión asumió el crimen de quitarle la vida a su madre, a quien maniató mientras dormía con una sierra eléctrica, le cortó ambos brazos y la mujer murió sola y desangrada en su propia cama. Un dato perturbador fue que aquel asesino cumplía tan solo 7 años aquel día.
Después de todo eso, elevé la misma y mi última mirada fue dirigida hacia el siniestro hombre de traje negro, quien ahora tenía sus ojos rojos fijados en mí. Yo solo sonreí. Ya sabía que el mismísimo ser de la oscuridad vendría por mí.